El 31 de octubre de 2008 apareció la primera criptomoneda, el Bitcoin. Un paper bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto inició una revolución. Con el tiempo se ha ido descifrando el gran valor y las inmensas posibilidades que ofrece el blockchain, pero también que ciertos aspectos de la vida deben estar regulados. En este episodio hablamos con Ángel Quesada, CEO y cofundador de Onis, el primer custodio de nueva generación para activos digitales. Una solución B2B por la que ya se han interesado entidades como IBM o La Caixa. Ángel nos cuenta varios de los interesantes proyectos en los que llevan trabajando mucho tiempo. Y hablamos sobre la importancia que tendrá la tokenización en el futuro. Un lujo charlar con alguien que sabe tanto y que lo explica tan bien. Bienvenidos al podcast de Invert. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Quesada, de Onis. Hola Ángel, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Encantado de estar aquí contigo. Encantado nosotros, que tenemos muchas ganas de aprender sobre lo que estáis haciendo. Ángel, ¿nos podrías contar, antes de empezar, un poquito sobre tu trayectoria para entrar en materia? Sí, encantado. A ver, yo suelo empezar estas frases diciendo lo mismo. Voy a contar la versión reducida y acto seguido te digo, pues empecé a programar con 12 años, con lo cual la versión reducida ya es bastante extensa. Pero sí es cierto, empecé a programar con 12 años y empecé a importar productos de China con 16, 17 años. Pero siempre he tenido esa doble vertiente un poco desde el punto de vista de negocio, emprendimiento y tecnología. Estudié la carrera de matemáticas porque no pude hacer la informática y bueno, luego a partir de ahí trabajando en diferentes proyectos en los que no llegaba a ver todo el potencial de cosas que podíamos hacer y a partir de ahí nada, acabé montando alguna empresa, que son los típicos fallos del libro negro del emprendedor. Después monté Qubide, que es una empresa de desarrollo para emprendedores, ClientSpot y finalmente Onis. Más o menos muy rápido y resumido, podríamos decir que es un resumen muy rápido de mi currículum. Bueno, ¿y por qué montas Onis? ¿Qué es lo que ves para montarlo? Pues mira, en Qubide, o sea, siempre empiezo, digo lo mismo, pero es verdad, Qubide lo monté en 2010 porque no tenía, veía ideas que me encantaban, en las que quería trabajar, pero nunca encontraba una idea propia que realmente me motivara o que me hiciese saltar de esa parte de ayudar a varios a querer montar mi propio proyecto. En 2018 aproximadamente, 17-18, empecé con Eneco Nor, un inversor, un business angel y un gran amigo. Llevábamos tiempo queriendo montar cosas juntos y estuvimos viendo la posibilidad de montar un proyecto, una especie como de robo-advisor en el entorno de los activos digitales, de las criptomonedas. Y ahí nos encontramos, a la par que esto, estaba trabajando o ayudando desde Qubide a una empresa, un venture builder del mundo del blockchain. Y nos encontramos que para lanzar este proyecto teníamos que cumplir una serie de hitos que no tenían nada que ver con el proyecto, pero que suponían un esfuerzo. O sea, por un lado, tenías que contar con una entidad de dinero electrónico, con una sociedad gestora para que te ayudase con las valoraciones del robo-advisor, con toda la parte de seguridad en el mundo de la blockchain para almacenar esos criptoactivos que íbamos a custodiar, y luego toda la regulación que estaba por llegar en el mundo de los activos digitales. Entonces, todo esto hacía que empezar el proyecto fuese casi imposible de primeras, o sea, tenías grandes capas. Y ahí dijimos, oye, si esto es un problema para nosotros, y vimos que dentro de la propia Venture Builder era un problema para mucha más gente, esa parte regulatoria y esa parte de seguridad, esa parte del custodio per se, dijimos, si es un problema para nosotros y para mucha gente, es un negocio por sí solo. Entonces ahí salimos del entorno cripto y dijimos, oye, vamos a ver si hay interés fuera del entorno cripto para este tipo de proyectos, un custodio que permita a entidades crear proyectos. Y fue cuando, pues, hablando con players como el caso de Binex, estaban encantados con la idea y dijimos, bueno, pues ya es una idea con ojos, con cara y que queremos lanzar a mercado y que queremos, o sea, que tiene sentido lanzar a mercado.
Vale, ahora hablaremos sobre la parte de Binex, pero vamos a retroceder entonces un poquito. ¿En qué momento entras en contacto con el blockchain, empiezas a estudiarlo, a entenderlo y a partir de ahí te quedas enganchado de él? Mira, la primera vez que empecé a trabajar en el blockchain, bueno, que oí hablar de blockchain fue en el 2012. Mi socio por aquel entonces en Cubide me vino un día y me dijo que había una cosa llamada Bitcoin, que había hecho un fork, que era el futuro, y que había hecho un fork llamado Peseta Coin. Lógicamente no le hice caso porque si no, no estaríamos aquí, esa conversación sería otra. Eh, pero bueno, ahí en aquel momento lo que le dije es, déjate de estos temas y vámonos a trabajar, que es lo que nos da de comer. Empecé a hacer caso un poco más en profundidad del mundo de la blockchain, yo creo que en torno al 2016, 2017, que fue cuando empecé como tecnólogo, empecé a ver que ya había estructuras para crear proyectos dentro del mundo de Ethereum y de los smart contracts. O sea, teníamos Open Zeppelin y había ya cosas en las que podías trabajar y tenías Truffle y cosas así que te decías, ostras, puedo montar smart contracts, puedo hacer cosas desde un punto de vista técnico con sentido y fáciles. Y a partir de ahí fue cuando empezamos a ver, empecé a trabajar. Ahí eh, empezamos a ver proyectos, ideas, ayudamos, como te decía, en este Venture Builders más o menos en el 17-18, incluso en el 10, entre esas fechas ayudé a lanzar una ICO, yo creo que fue de las últimas ICOs exitosas que se lanzó, conseguimos en torno a 18 o 20 millones de dólares de aquel proyecto. Y bueno, en aquella ocasión aprendimos bastante de lo que era el mundo blockchain y de lo que era el mundo de las ICOs y lo que había que sufrir para conseguir cada cosa. Em, para los oyentes que a lo mejor todavía no terminan de entender bien qué es esto del blockchain y sobre todo que yo tampoco soy un experto, pero la parte que entiendo que es más interesante, los smart contracts, ¿nos puedes explicar brevemente cómo funciona? Es complejo, pero vamos a intentarlo. Al final, sobre todo en la parte de los smart contracts, son pequeñas piezas de código que se suben a esa blockchain, a ese entorno distribuido, digamos, y podríamos decir que todos los partícipes nodos, hay diferentes tipos de partícipes en la blockchain, pero bueno, todos los nodos ejecutan la misma pieza de código de forma más o menos sincronizada. ¿Esto qué significa? En un momento dado, en un bloque determinado, se decide ejecutar un método de un smart contract. Pues ese método se ejecuta en todos los nodos. ¿Esto qué es lo que nos genera? Mucha resiliencia, sobre todo. La capacidad de que no depende de una sola máquina, que no depende de un solo player. Una vez subido este smart contract a producción, pues no es que sea independiente y que tenga una vida propia como muchos creen, pero sí que es cierto que tiene una capacidad de resiliencia única porque al final eso es la misma pieza de código ejecutándose en millones de máquinas de forma repetitiva. Si nos vamos al mundo de la blockchain, yo lo podría simplificar mucho hablando de que es como una red de pares en las que se define un protocolo de comunicación y un protocolo de trabajo. O sea, no hay una tecnología, sino es un protocolo. ¿Esto qué significa? Que al final cada bloque se decide cómo se tiene que generar ese nuevo bloque y qué información se va a guardar en ese nuevo bloque. Ya más allá de esto habría que entrar mucho en detalle y en profundidad y creo que nos podríamos tirar horas y horas hablando de algo que ya hay mucho escrito al respecto. Sí, no, sin duda, la parte más de tecnología pura y dura que hay abajo lo dejamos para otro generador de contenido. Vamos a empezar a hablar de Onis. Me has comentado que empezaste porque en un proyecto propio viste una oportunidad por un pain que tú sufriste, ¿no? Pero luego has hablado sobre la casuística de Bnext. ¿Bnext fue la manera de empezar a trabajar sobre el proyecto con un cliente que os pagaba? Es decir, ¿qué tuvo que ver esto con la creación de la compañía? Pues tuvo que ver mucho. A ver, la compañía se creó igualmente. Pero bueno, en este momento lo que decidimos es dejar de lado nuestra mentalidad tecnóloga de vamos a desarrollar todo un proyecto, etcétera, etcétera. Hicimos los mínimos para saber que se podía crear, tanto de negocio como de tecnología, y sobre todo hicimos lo que siempre se habla. Hicimos el PowerPoint y con un PowerPoint salir a vender. El caso de Binex era el más cercano, nos llevamos muy bien con ellos, llevábamos ya tiempo trabajando con ellos en otras cosas y la relación siempre ha sido muy buena con el equipo de
de Binex. Entonces, en este sentido nos fue fácil, pero no fueron los únicos. O sea, estuvimos hablando con más players del sector, hemos estado hablando continuamente con players del sector y viendo más clientes. Lo que sí que es cierto es que lo que buscábamos era validar fuera del entorno de los activos digitales que era necesario una entidad como ONIS, un custodio de nueva generación que permite crear proyectos. Entonces, esto para nosotros era crítico, porque, vale, me puedo creer que dentro del entorno de los criptoactivos tiene utilidad, pero ¿qué pasa afuera? O sea, ¿cuál es mi mercado? ¿Cuál es mi Tam Samsung de ONIS? Vale. ¿Qué es ONIS? Es una buena pregunta y a veces no es fácil de contestar. Eh, ONIS es un custodio de nueva generación. Nos consideramos un custodio de nueva generación porque lo que pretendemos es, desde el punto de vista de la salvaguarda de las claves privadas, ser el punto de conexión entre lo que pasa en la blockchain y el mundo tradicional o el mundo centralizado, en base a quien quieras, quien quiera escuchar el pitch. Al final lo que nosotros hacemos hemos visto que están pasando grandes cosas en el mundo de la blockchain, ya sea blockchain o DLT, ya sean en proyectos en DLTs privadas o en blockchain abiertas, DeFi, etcétera. Y esto, tú puedes, una de las cosas buenas que tiene la blockchain es que tú puedes acceder a ello directamente. O sea, tú puedes tener tu MetaMask, tu wallet y acceder a lo que está pasando en la blockchain. Pero cuando los grandes players quieren acceder a ello, o cuando entidades ya no tan grandes, pueden ser fintech o similares, quieren acceder a ello, se complica mucho más. Aquí se necesita el concepto del custodio, alguien que salvaguarda las claves privadas, que son las que acceden, pero aparte de esto se necesita poder operar y ser flexible a la hora de ver con qué operamos, ¿vale? Y poder ayudar a crear esos nuevos productos que hay en base a lo que está pasando en la blockchain. Entonces, nuestra visión en todo esto es llegar a ser ese punto de conexión entre lo que pasa en la blockchain y lo que pasa fuera de la blockchain y ser ese facilitador para que desde un punto de vista de seguridad y de regulación podamos ofrecer eso que está pasando dentro, fuera y podamos hacer que llegue a las masas. Cuando leo en la web que sois un Custody as a Service, ¿qué es exactamente lo que significa eso? Bueno, al final esta custodia de nueva generación lo que pretendemos es darla en un modelo de software as a service para que no haya que montar todo de cero cada vez que viene alguien. O sea, no es más que ese software as a service, pero llevándolo al modelo del custody, que es lo que nosotros hacemos. ¿Por qué lo llamamos así? Porque al final tenemos la capacidad de montar una infraestructura para cada uno de nuestros clientes. Puede ser agregada en el entorno multitenant que tenemos, que sería esa parte más de software as a service y de escalabilidad, o puede ser un entorno ad hoc específico para un cliente desacoplado de todo lo demás. Pero al final lo que pretendemos con esto es demostrar que es un software as a service y que no es tanto un producto que te descargas en tu máquina, sino que tiene un poco más allá de todo esto. Yo creo que con todo lo que lleva ocurriendo en el mundo blockchain en los últimos años, yo he visto desde la distancia muchos proyectos que meten la palabra blockchain y a ver si así consiguen clientes o inversores. Y seguramente en muchas ocasiones no hace falta aplicar la tecnología blockchain. Vamos a hablar un poco de casos de uso reales donde el blockchain y la custodia de activos tiene sentido. Yo sé que uno de los proyectos, aparte del de Binex, en el que básicamente entiendo que era la compraventa de criptomonedas por los clientes de Binex a través de vosotros, pero aparte del tema puramente de compra y venta, ¿qué otros proyectos habéis estado involucrados? Vale. Antes de nada, darte totalmente la razón. Eh, Creo que ha habido épocas en las que se pretendía hablar mucho de hay que poner blockchain en todo y trazabilidad en todo como caso principal y no soy tan partidario de ese uso de la blockchain. Creo que tiene muchísimos usos, pero no este. Y creo que hay muchas veces que se puso la palabra blockchain por ponerla. Está el claro ejemplo de la empresa que estaba en el Nasdaq, que iba a punto de salir, que era un tema de helados o no sé qué, y decidieron poner el nombre de blockchain y despegó. Y ya me dirás tú que tiene que ver una
blockchain con la venta de helados. Bueno, a final de 2022, ahora lo que toca es poner metaverso, inteligencia artificial o chat GTP o generación de imágenes, ¿no? Bueno, da igual. Exacto, o Web3. Ya blockchain no se lleva, ahora la palabra de moda es Web3. Casos de uso, mira, nosotros empezamos hablando, como bien decías, el caso de la compraventa de activos digitales, que es un caso muy fuerte y es un caso de uso que seguimos trabajando y que espero que podamos hacer públicos 2, 3, 4 acuerdos que tenemos en este sentido con grandes players en el ecosistema. Espero que podamos hacerlo público en el Q1 del año que viene, del 2023. Pero bueno, fuera de esto que no podemos hablar, cosas que sí que estamos haciendo, salen un poco de esa parte de compraventa de cripto y demuestran lo que nosotros hablábamos con ese modelo de custodio de nueva generación. Por un lado, entramos en el primer sandbox regulatorio con Allfund Blockchain y con Renta 4 para hacer la emisión y custodia de un fondo tokenizado. Esto es un fondo normal y corriente que tiene su vida dentro de una blockchain. Aquí hay partes en las que no aporta valor, como bien decimos, la parte de blockchain, pero hay muchísimas otras áreas donde sí que aporta valor. Una de ellas, y por simplicidad y no entrar a todas, pero puede ser que el propio regulador, y es una de las cosas que vino de rebote cuando estábamos en el sandbox, el propio regulador quería tener un nodo para poder acceder y ver los datos directamente contra la blockchain. Esto, que parece una cosa trivial, puede llegar en un futuro a reducir enormemente el coste para un banco, que gran parte de su trabajo es el reporting al regulador. Si el regulador puede acceder a la información en esa blockchain, en esa DLT, como es este caso, pues claro, los costes para el banco se reducen enormemente al no tener que hacer esos documentos y esto al final se implica en reducción de costes para el usuario final. En el segundo caso, en el segundo caso del sandbox regulatorio, hemos ido a la segunda corte del sandbox con Imantia, que ahora es Abanca Innovación, y con Imantia llevábamos un fondo de inversión libre en DeFi. Es todo lo contrario. O sea, el caso primero era un fondo de inversión tradicional en una blockchain. Ahora lo que llamamos es un fondo en el que invierte en blockchain, en proyectos de finanzas descentralizadas. Y este caso es muy interesante porque cambia por completo el paradigma y es un poco lo que hablaba al principio. Es esa capacidad de, oye, están pasando estos protocolos de DeFi, están habiendo estas cosas. Si somos capaces, porque creo que la parte más divertida de este segundo sandbox fue definir qué proyectos de finanzas descentralizadas tienen sentido y cuáles no, cuánto riesgo estamos dispuestos a asimilar y esto encima que dé una rentabilidad al usuario final. Entonces, demostramos que ahí tenemos una pieza muy clave como ese agregador o ese conector de todo lo que pasaba en el entorno DeFi con un fondo de inversión, con un fondo de inversión libre. Aparte de esto tenemos varios proyectos más abiertos, pues por ejemplo, como hemos hablado en algún momento, con CaixaBank hicimos una pequeña prueba de concepto. Sí que es cierto que habíamos entrado en Bankia Insomnia, en la aceleradora de Bankia, justo en un proceso de fusión. Y entonces hicimos una pequeña prueba de concepto con ellos para ver cómo funcionaba nuestra herramienta o cómo podría funcionar nuestra herramienta integrada con sus sistemas. Y por el otro lado, pues cosas mucho más variopintas como temas de NFTs. Trabajamos con la red de Palm y con ellos pues les estamos dando custodias a NFTs de DC Comics, de Warner, de Xbox, etcétera, etcétera. O sea, es una red social muy orientada a NFTs y a grandes players. Y, bueno, al final nosotros somos uno de los custodios que están por detrás dando soporte a ese proyecto. Entonces tenemos proyectos muy variopintos que además lo que nos ayudan es a demostrar que esto no solo son criptomonedas, que esto no solo es trazabilidad y que se pueden hacer cosas muy chulas dentro de la blockchain y llevarlas al usuario final. ¿Cómo está siendo la experiencia trabajando con grandes entidades, grandes corporates? Si tengo que ser políticamente correcto, diré que bien. Pero ahora en serio, muy, muy positivo. O sea, yo creo que pues esa experiencia previa con el mundo de Qubide, cuando aparecieron las fintechs, todo era mucho más reacio, tanto en grandes corporaciones como en administraciones públicas. Esto de blockchain ha entrado con mucho mejor ojo para todas estas entidades. Las administraciones públicas quieren escuchar y están muy deseosas de saber qué está pasando. Nos reunimos muchísimo con todas las administraciones públicas
y hablamos muchísimo y de una forma muy fluida, cosa que cuando hablábamos del entorno fintech no pasaba. Y por el otro lado, con los bancos nos pasa, o con las entidades, las corporate con las que trabajamos, no son solo bancos, la conversación es muy, muy fluida. En el caso, siempre decimos lo mismo, en el caso de Imantia, era divertidísimo porque éramos nosotros los que frenábamos a Imantia. O sea, ellos nos llegaron a decir, oye, es que vosotros sois, o sea, que vosotros sois los abuelos en estas relaciones. Decíamos, es que el riesgo lo vigilamos mucho. Y lo que sí que es cierto es que siguen siendo grandes corporaciones y van a los ritmos de las grandes corporaciones. O sea, como te decía antes, pues yo creo que en el pipeline de proyectos tenemos 4 proyectos que cada uno por sí solo sería una nota de prensa impresionante, pero que cuesta sacarlos, cuesta avanzar y aunque hay mucho interés dentro de las entidades, pues llevan unos ritmos diferentes al que nos gustaría a los emprendedores. Estáis también trabajando, no sé si es uno de los que comentabas, con IBM, ¿no? ¿Qué estáis haciendo con ellos? Bueno, con IBM es uno de nuestros proveedores de infraestructura. Nosotros cuando empezamos a trabajar con este proyecto teníamos claro que la seguridad es una capa clave de lo que estamos haciendo. Y en esta parte de considerar que la seguridad o la infraestructura es crítica para nosotros, estuvimos haciendo un análisis de mercado. Y en este análisis del mercado, IBM ganaba a todos los demás players. Tienen con sus sistemas de HyperProtect en la nube o con sus sistemas de IBM Linux One en mainframe, en máquina pura. Y empezamos a trabajar con ellos con esta perspectiva de, oye, queremos hacer cosas conjuntamente, queremos utilizar vuestra tecnología y queremos tener un trato muy cercano con vosotros, porque al final os necesitamos. Pero también pasa al revés. En el caso de IBM vende infraestructura y hay veces que cuando esta infraestructura la va a vender a un banco, pues el banco dice, oye, está muy bien, pero yo necesito una capa de software por encima de esto. Entonces, no somos los únicos players a nivel de Europa con los que trabajan, eso está claro, pero sí que tenemos muy buena relación con ellos y tenemos un partnership de colaboración para intentar ir conjuntamente, pues eso, cuando hay que presentar casos o propuestas, pues que sepan esto. También nosotros nos planteábamos desde un principio, si yo tengo un proyecto y se lo tengo que poner en un CPD de un banco o de una corporate, pues hombre, está muy bien tener un HSM súper seguro que me he inventado yo, pero creo que es más fácil acceder si el dispositivo físico es una máquina de IBM que ya la gente del banco, pues el equipo de cumplimiento del banco sabe, conoce, ya tiene acuerdos, sabe cómo trabajar con ellos. ¿Qué es un HSM o HCM, perdona? Hardware Secure, HSM, Hardware Secure Módulo, o módulo de seguridad de hardware, a nivel hardware. Lo que se hace es la capa de seguridad, como decía antes, o sea, al final nosotros guardamos claves privadas, que es un dato, son datos. Y estos datos están almacenados en un dispositivo. Yo puedo poner toda la lógica, toda la capa de seguridad lógica necesaria. Pero, ¿qué pasa si ese dispositivo te lo quedas? O me robas el dispositivo. Imagínate, yo tengo un ordenador, tengo las claves privadas en el ordenador y me robas el ordenador. ¿Vale? Y puedes acceder a ese ordenador. Claro, ahí se necesita seguridad también a nivel hardware, a nivel dispositivo. Y en este sentido es donde se inventan los HSMs. No es una cosa que se haya inventado para la blockchain, es una cosa que existe ya desde hace muchísimo tiempo, pero que las claves privadas pues es carne de cañón de estar dentro de estos dispositivos seguros. Entonces son dispositivos que están cifrados a nivel hardware y si tú, por ejemplo, consigues acceder a mi ordenador que tiene un HSM o al HSM de mi ordenador, mejor dicho, lo que vas a tener es un pisapapeles que pesa un montón, pero no vas a poder hacer nada con él porque no vas a poder nunca conectarte o acceder a él, ni hardcodeado, ni hacking, ni cosas de este estilo. Has contado un montón de cosas, un montón de casos de uso. ¿Crees que Onis es más una empresa de producto o de servicios? Es una buena pregunta y es una pelea que tengo internamente. Somos una empresa de producto, ofrecemos un producto. Pero sí que es cierto que yo lo considero como las piezas de Lego para que la gente pueda crear productos. Entonces, al final no eres una empresa de servicios porque nosotros como te decía antes, estamos en medio de lo que pasa en la blockchain y lo que pasa en el entorno tradicional. Estamos en medio. Tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos a lo que hay en los dos lados, pero a la vez tenemos muy claro cuál es nuestro scope. De hecho, trabajamos con empresas de servicios continuamente para poder llegar a los clientes y darles servicio.
a los clientes. Entonces estamos en esa dicotomía porque somos un producto, somos un software as a service, pero muy flexible y con mucha capacidad de adaptación para determinados clientes y determinados proyectos. Vamos a hablar ahora un poquito de, si te parece, de regulación. Si vosotros estáis un poco entre medias del blockchain y, como tú lo has llamado, el mundo real, como tú bien sabes, los maxiliberales del mundo blockchain abogan por la descentralización, por escapar de las garras del Estado. ¿Cómo encaja vuestra plataforma regulada en este mundo? Bueno, somos el enemigo. O sea, para ellos somos literalmente el enemigo. Lo asimilamos, o sea, no podemos discutirlo. Vuelvo a lo que decía al principio. La blockchain lo bueno que tiene es que te da la facilidad de poder acceder y poder ofrecer esto a tus... o sea, poder llegar directamente a los entornos de finanzas descentralizadas, poder operar con tu blog, con tu wallet y olvidarte del entorno centralizado y de ser un maximalista, como bien decías, y ser independiente al mundo real, digamos, al mundo regulado. El problema es que a día de hoy, yo siempre digo lo mismo, esto pasará el día que yo pueda nacer, vivir, reproducirme y morir sin tener un euro, sin necesidad de euros. El problema es que tarde o temprano tengo que convertirlo a euros y en la mayor parte de los casos son entornos centralizados y entornos regulados los que pasan por ahí. Pero aparte de esto, yo mi objetivo no es que esta gente pase por un custodio. Pero también hay que entender que no todo el mundo va a ser su propio custodio. Es decir, tú, eh, una entidad regulada o una entidad, una empresa, al final necesita soluciones que le permitan gestionar sus claves privadas. Si no, no va a poder operar. Yo no puedo darle mi clave privada al financiero de mi empresa que mañana se vaya y se lleve todos los fondos o tener que estar cada vez que se va alguien de la empresa rotando claves. Entonces necesitas entidades que te ayuden y te faciliten conectar a la web. Luego, aparte, pues hay proyectos, como decíamos, hay muchas situaciones donde el custodio es necesario. Yo no puedo decirle a mi padre, si quieres comprarte un NFT, que ya le va a costar entender lo del NFT, pero si quieres comprarte un NFT de DC Comics, tienes que crearte una wallet en MetaMask, conectarla y directamente desconecta. Entonces, lo bueno que tiene es la dualidad de los dos mundos. No es quitarles a ellos su parte, ni es que todos tengamos que pasar por su filosofía. Has comentado brevemente sobre el euro virtual. Como bien sabes, hay estados en el mundo que están haciendo pruebas con digitalizar su moneda a través del blockchain. ¿Cuál es tu opinión un poco sobre esta parte? A ver, sobre el euro, o sea, sobre los activos digitales. A ver, sobre los activos digitales nosotros nos consideramos, o sea, siempre tenemos nuestra posición clara. Cuando me preguntan esto, yo siempre digo lo mismo, no nos llamamos Bitonis, ni Onis Crypto, ni similar, nos llamamos Onis. Y de hecho el nombre completo es Onis Digital Asset, SL. ¿Por qué? Porque nuestra apuesta es por los activos digitales, sean cuales sean. Entendemos que hay que hacerle custodia a esos activos digitales y que hay que poder ofrecerlos al usuario final. Entonces, en este modelo, las CBDC, las Central Bank Digital Currency o las monedas de los bancos emitidas por los bancos, monedas digitales emitidas por los bancos centrales, creemos que van a llegar, que son importantes y que hay que poder ofrecerlas. ¿El modelo del euro digital es el más correcto, como se ha planteado o no? Eso ya es otra conversación que quedaría para muchos cafés. Pero creemos que sí que tienen que estar, sí que tienen que aparecer. De hecho, yo ya la pregunta la hago al revés. Por ejemplo, en Europa, ¿cuánta gente lleva billetes o monedas en su bolsillo? Ya cada vez menos. Es que todo lo contrario. Sí que es cierto que esto es Europa y no es Latinoamérica o no es África, pero bueno, en el caso de África es más importante todavía. Ya la gente no tiene billetes, la gente ni siquiera tiene banco y lo hace todo por el móvil. O sea, mandándose SMS se mandan el dinero. Entonces ya los activos digitales están ahí y lo que hay que es que regularlos correctamente o crear esas entidades correctamente, de ese tipo de activo digital correctamente. Y nuestra apuesta es que esto vendrá y que será fuerte a nivel global. Sobre la regulación que existe ahora mismo, principalmente representada, a menos que tú me digas en contrario, por la normativa MiCA, creo, eh, ¿hacia dónde crees que debe evolucionar? ¿Qué cosas le quedan todavía por pulir? Bueno, hay mucha más regulación.
En España, por lo menos, existe la quinta directiva de prevención del blanqueo de capitales, el registro en el Banco de España, ahora está DORA en la parte de infraestructura y de seguridad. O sea, hay documentación y de activos financieros, hay un montón de regulación que hay que cubrir. La más importante de los activos digitales es MiCA en Europa y veremos cuándo llega, porque cada vez se va retrasando más. Está aprobada, pero veremos cuándo se publica. Y el problema es ese. El problema es que es una ley que se empezó a hablar creo que hace 2 años, que todavía no se ha publicado y que veremos si ve la luz a mediados del año que viene. Con lo cual, imagínate la velocidad que tiene en el mundo de los activos digitales con la velocidad de la regulación. Ya se ha quedado fuera mucha parte de lo que está pasando. Nosotros solemos decir, ya lo habrás oído muchas veces, el mundo de las startups va 10 veces más rápido que el mundo de los activos, o sea, que el mundo corporate, y nosotros solemos decir que el mundo de los activos digitales va 10 veces más rápido que la de las startups. Con lo cual, yo ya la medida de tiempo no la tengo. O sea, yo ya no sé qué pasó hace un día o hace un mes porque me ha desaparecido por completo. Y en este sentido, pues si MiCA es una regulación que se crea hace meses, que todavía no ha salido y que saldrá dentro de meses, pues para nosotros esos son años de vida. Entonces creo que debería ir más rápido y que es necesaria también. ¿Cuál es la región a nivel mundial que crees que lo está haciendo mejor en cuestiones de regulación? ¿Europa, Estados Unidos, Asia? ¿Dónde se están haciendo las cosas más rápido y de manera más efectiva? Localizaciones pequeñas, a lo mejor. Más que grandes players como Europa, Estados Unidos, que todavía van muy, muy atrás, pues puedes ver que tienes el caso de El Salvador, que ya tiene su propio activo, o sea, que acepta el Bitcoin. Tienes el caso de la República Federal Centroafricana, que también ha aceptado ya el Bitcoin. En Europa tienes cosas como Alemania, que ya tiene su propia regulación y considera ya a los activos digitales como activos financieros. Hay situaciones donde se está haciendo mejor a nivel puntual. Yo creo que ahí, si vamos a macro, posiblemente sea Europa quien tenga esa misión de centralizar todo mucho más, o sea, de tener una regulación central mucho más fuerte. Pero claro, todo esto lleva los tiempos que lleva. Sin duda. Como bien sabes, bueno, creo que lo sabe todo el mundo, hace un mes y medio pues saltó una noticia que se expandió como la pólvora, la famosa quiebra de FTX. Cuéntanos un poco, tú que eres un experto de tu punto de vista, qué pasó, dónde estuvo el problema, cuéntanos tu visión de lo ocurrido. Bueno, lo primero de todo hay que partir de la base de que es todo rumorología y opinión personal. Me encantaría como experto dar algo más en profundidad, pero no tengo datos desde dentro como para poder darlo, solo desde fuera. Eh, Precisamente yo parto de la base de que la falta de una regulación es muy positiva porque permite creer un crecimiento salvaje de los proyectos, en el tanto y cuando pueden crecer y hacer cosas mucho más rápidas y testear lo que está pasando, pero también genera problemas en tanto y cuando no hay control de lo que pasa. Y este es el caso de FTX. O sea, el problema de FTX y, y SAM y todo el proyecto detrás y Alameda y demás, viene simplemente de una cosa que ya ha pasado previamente. O sea, no es la primera vez que pasa, pero esta vez sí ha sido mucho más crítico, que es que alguien decide estafar directamente a la gente. Ya está. O sea, no es un problema de la blockchain, no es un problema de las entidades, de las entidades reguladas, no es un problema es simplemente pues que hay una empresa que decide inventarse papelitas, poner las papeletas en otra empresa y que esta empresa apalancarse para pedir un préstamo y a cerrar el círculo utilizando ese préstamo para crear volumen de mercado en su propia primera empresa. Entonces es un modelo circular que es un desastre. ¿Esto cómo se resuelve? Con regulación. O sea, aunque nos pese a los más maximalistas, independientes y criptoanarquistas, esto se resuelve con regulación o saliéndote por completo del entorno de las empresas y teniendo tus Bitcoin, como bien decíamos al principio, en tu wallet y operando solo en tu mundo Bitcoin. Pero al final, el problema es ese. El problema es que pues se ha montado un proyecto por el FOMO, por el miedo a quedarse fuera. Han entrado grandes players
que ahora han reconocido que cometieron el error entrando porque no hicieron las diligencias oportunas, pero entraron por miedo a quedarse fuera. Es decir, es el segundo player del mercado, tiene mucho capital, está haciendo maravillas y quiere que pues entremos, no podemos quedarnos fuera. Y al final pues han hecho muchas cosas mal, muchas cosas mal. Y en un mercado alcista como hemos tenido durante los primeros años es una maravilla y todo el papel lo soporta, pero en un mercado bajista donde empiezan a haber problemas de liquidez, pues empiezan a verse las estructuras que no son Ponzi, es que son estafas. O sea, no lo considero estructuras Ponzi, pero sí estafas, pues cuando todo va bien, bien, pero cuando va mal, pues saltan los problemas. Y en este sentido, simplemente por cerrarlo, es lo que te decía antes, hay un caso mucho antes que este, que es Quadrigax, que incluso hay un muy buen documental en Netflix que recomiendo para ver cómo se ha estafado. O sea, al final, al no haber regulación, pues el propio CEO de Quadrigax decía, oye, que alguien quiere comprar un Bitcoin, pues voy a meter en mi base de datos que yo tengo uno y te lo vendo. Y así hacía dinero. Vale, pues nos anotamos el documental de Cuadrigas que luego pondremos en los comentarios del podcast. Tú que estás en contacto con entidades financieras, con regulador, con los grandes players, y por terminar la última parte, ¿cómo se ha sentido el miedo de esta quiebra? Que al final, bueno, pues como tú bien sabes, la prensa lo magnifica todo, pero ¿pone en alguna medida el riesgo de que corporates, gobiernos, etcétera, sigan de manera firme queriendo implementar tecnologías en blockchain? Ha habido de todo. Principalmente nos hemos encontrado con varias cosas. El primero es el gobierno, como bien dices. Los gobiernos, con esto lo que demuestran es el por qué van tan lentos. O sea, a la gente le pregunta yo al gobierno por qué no quiere regular o por qué no quiere sacar nada. Y el gobierno te dice, es que ya en España, por ejemplo, ya hemos tenido problema con las preferentes, con los sellos, hemos aprendido y lo que no queremos es tener a 50 tíos acampados enfrente del organismo diciendo devuélveme el dinero. Entonces, esto es lo primero. Y aquí te demuestran, es que pasan estas cosas. Claro, la respuesta de esta gente es de si hubiese regulación no hubiesen pasado. El segundo punto en cuanto a las entidades, decía antes, hombre, son entidades corporate, son grandes y son pesadas, pero también son pesadas para contrapartear este tipo de cosas. Es decir, lo que hemos visto no es tanto una falta o parón, sí que es cierto que hemos visto que han saltado nuevos riesgos que nos han preguntado, oye, ¿y contra esto cómo podemos defendernos? Esto lo hablaba antes, hace unos días, con una consultora que nos decía, hasta ahora nosotros le hablábamos de custodio y decían, nah, déjate de custodio, no queremos saber nada. Y ahora nos llaman y nos dicen, oye, esto del custodio, ¿me explicas cómo va? Porque claro, con un custodio a lo mejor esto del FTX no pasa. Entonces, claro, todo esto no ha parado el ecosistema y eso es la parte más positiva de todo esto. Aunque estemos en un mercado bajista, seguimos viendo proyectos, seguimos viendo ideas y seguimos viendo a los grandes players, a las grandes empresas queriendo hacer cosas. Esto sí es cierto. Que ahora tienen más conciencia, está claro, y yo lo agradezco también. Vale, pues me alegro que sigan apostando por nuevas tecnologías y por innovación. Cuando montasteis Onis, entiendo que de alguna manera, no sé si al principio o ya iniciado el proyecto, levantasteis algún tipo de inversión de inversores. Cuéntanos un poco cómo han sido las rondas de financiación. Pues mira, nada más empezar la empresa, y yo creo que incluso antes de llegar a empezar la empresa, constituirla como sociedad, conseguimos un pequeño capital de dos inversores del ecosistema, amigos también, un capital muy reducido, 60.000 euros, que dedicamos exclusivamente al bufete de abogados y a la consultora KPMG. O sea, fue dinero que dijimos, esto hay que probar que regulatoriamente es factible. Antes de, pues igual en esos cheques, el siguiente fue que el regulador no nos fuese a decir que no. Como te decía antes, yo vengo del mundo del emprendimiento, conozco ya el mundo de las fintech y una cosa que tenía clara es que no me voy a permitir el lujo de que que la CNMV o el Banco de España me pongan una cruz y a partir de aquí no pueda volver a hacer nada en fintech. Entonces, el primer capital fue fueron dos players que la verdad es que aportaron sin ningún problema porque estaban muy alineados con el proyecto y a partir de ahí pues fuimos levantando capital en formato de notas convertibles, pequeños inversores, y cerramos una pequeña ronda hace un año aproximadamente, la acabamos de cerrar, 1,5
1.200.000 euros aproximadamente, en el que entró también de Valley VC, el Venture Capital, entró como líder de esa primera ronda. Después de esta, estamos ahora mismo precisamente en una pre-serie A, intentando gastar muy poquito capital, te voy a ser sincero, porque lo que buscamos es liquidez para ampliar el equipo, porque empiezan a hacer falta ciertos perfiles estructurales por la cantidad de trabajo que tenemos, y liquidez para aguantar lo que hablábamos antes, los tiempos de la banca, porque aunque nos encantaría tener ya 2 o 3 proyectos y estar facturando y vivir solo de nuestros clientes, pues los tiempos son los que son y cada vez se retrasa todo y el tiempo de la banca, cuando habla la banca de medio año, para ellos es cómodo y para nosotros pues nos machaca. Entonces sí que es cierto que ahora mismo nos encontramos pidiéndoles un pequeño capital para aguantar todo este 2023 o parte del 2023, con el objetivo ya de poder más adelante, cuando los proyectos estén en mercado y cuando ya tengamos la facturación y cuando tengamos las métricas oportunas de todos estos demás proyectos, más allá de los que tenemos, pues poder hacer una serie en condiciones. ¿Y cuál sería el pitch que estás haciendo ahora mismo a estos inversores? Pues prácticamente el que te acabo de decir. Es decir, no es una necesidad de caja muy corto plazo, es más bien una necesidad de ampliar equipo porque tenemos un pool o sea, si tú miras el pool de proyectos abiertos ahora mismo, solo viendo ese pool ves el potencial de la empresa. O sea, estamos hablando de proyectos en España, en Andorra, bancos, empresas del IBEX 35, hay de todo. Incluso hay fintech y hay cosas un poco más exóticas, pero hay de todo en varios países y dices, es que yo necesito liquidez y fuerza para para poder acometer estos diferentes meses que nos quedan. ¿Te animarías a contarnos todo ese pipeline en el caso de que, no sé, un 80% se consiguiese en términos monetarios? ¿Qué significa eso? En términos monetarios, es que te voy a ser sincero, no paro de estresar hacia abajo el cash flow, o sea, el P&L el P&L forecast, no paro de estresarlo hacia abajo, porque muchos de estos proyectos tienen la parte de custodia, bueno, todos, perdón, tienen la parte de custodia, pero muchos de estos proyectos tienen la parte de compra-venta. Y hay que entender que, por ejemplo, hay grandes players en España ya, como exchanges, que viven muy bien, que transaccionan mucho y que tienen una base de datos que puede ser una décima parte a lo que un banco puede llegar. Con lo cual, cuando a mí me dicen, oye, pues estamos en el banco X y el banco X va a hacer primero unas pruebas con varios usuarios y si todo va bien, pues lo abriremos a toda la base de datos de usuarios, es que a mí los números se me disparan. O sea, se me disparan. O sea, es que por mucho que yo baje, por mucho que es un modelo win-win y que yo no busco la rentabilidad por cada cliente, sino lo busco por el agregado de clientes, claro, a lo mejor te estás yendo a transaccionados, pues mira, no te exagero, si competencia nuestra puede estar transaccionando entre 10 y 100 millones al año con los comisiones que esto lleva, pues imagínate, eso no es un banco y transacciona 100 millones al año. Imagínate lo que puede llegar a transaccionar un solo banco. Y estamos hablando con 3 o 4 bancos ahora mismo. Y cuando digo hablando, no digo ya que estamos empezando conversación, sino que estamos en fases de integración, de pruebas de concepto, de ver un poco lo que hay dentro. Qué guay. Pues nada, que salga todo genial. ¿Tiene algo que ver todos estos proyectos o la ronda de inversión con el nuevo o reciente Advisory Board que habéis incorporado a la compañía? No tanto, pero se agradece el advisory. La verdad es que para nosotros este proyecto de ONIS consiste en dar garantías a todo el mundo, demostrar que se pueden hacer, que se puede trabajar en sectores punteros como los activos digitales y a la par ser compliant first y estar regulado y respetar las normas del juego, las reglas del juego. Y creo que el advisory es una forma de demostrar esto. El advisory que hemos cogido son, punto primero y lo más importante para mí, amigos. Es gente que como amigo, además,
me fastidia, por no decir otra palabra, más que gente que sería externa, es decir, como me conocen y saben dónde me pueden forzar y estirar para mejorarme, me conocen en ese sentido, me meten caña donde saben que duele. Eh, pero aparte de esto, es una forma de demostrar que, oye, con los activos digitales están aquí y que hay players importantes. Tenemos directivos tenemos a la directora de legal de Telefónica, de legal interno me parece que es de Telefónica, Wealth Management de Santander, directivos de ING y bueno, pues contamos también con perfiles como Antonio, que viene de llevar 20 y pico años en cumplimiento en el BBVA, director de cumplimiento en el BBVA. O sea, es nuestra forma de demostrar con nombres y con caras que lo que hacemos no es mentira, no es solo fachada, sino que hay mucho más detrás. Entonces, digamos que ayuda y ayuda mucho a demostrarlo. Y luego, aparte que el expertise que tienen es una maravilla y cada vez que nos reunimos a mí me da pena no reunirme todos los días con ellos. ¿Cuál es el modelo de negocio de Onis? ¿Tenéis uno? ¿Tenéis varios? Y vamos a olvidarnos de determinados servicios que puntualmente podéis hacer implementación. La parte más de as a service, ¿cómo funciona? Vale, nosotros tenemos un plan de precios establecido en el cual las limitaciones pues, son de Asset Under Management, o sea, es una licencia anual o mensual en la que limitamos por Asset Under Management, es decir, por total de los activos custodiados, por número de usuarios o por número de wallets o por número de transacciones. O sea, digamos que esos son nuestros 4 limitantes y en base a esto tú pues, estás en el plan 1, 2, 3 o ya en el Enterprise, que ya te da otra serie de ventajas como pueden ser entornos independientes. Nuestro modelo de negocio es este. A partir de aquí, en la parte, por ejemplo, de compra-venta, en la parte de compra-venta de activos digitales, nosotros tenemos la capacidad de integrarnos con las cuentas fiat de los bancos. Al banco le damos una capacidad que no se suele dar, que es que desde su propio balance puedan hacer compras y ventas y se vea el movimiento, no que tengan que ir a nuestro cliente, o sea, no que me llegue a mí el euro, sino que el euro, digamos, está en la parte del banco o de la fintech. Y a partir de ahí es un modelo de win-win en el que esa compra-venta nosotros normalmente hacemos un markup con el cliente. Nosotros ponemos un precio base y el cliente pone el precio definitivo y ese markup es lo que se lleva al cliente. Además se lo lleva en un modelo de revenue que es muy sencillito de facturar, muy sencillo de demostrar. Incluso pues si eres un banco, al Banco de España no le duele este modelo y lo entiende perfectamente. Entonces siempre es un modelo de win-win en el que intentamos plantear, pero siempre partiendo de la base de que somos un custodio y como tal, pues lo que nuestra licencia es por servicio de custodia. Oye, ¿cuál sería la diferencia entre lo que hacéis vosotros y lo que hace, por ejemplo, Coinbase, que es un exchange? Bueno, hay una diferencia entre lo que es un custodio y un exchange. Y también hay que partir de la base que Onis, como somos custodio y también tenemos licencia de exchange. Lo que hace el exchange es simplemente este proceso de compra-venta de activos digitales. Ellos, depende de cómo sean o cómo lo hayan montado, siempre dicen que no son un custodio, aunque luego muchas veces pues tienen el custodio por detrás, etcétera, etcétera. Y lo que ellos hacen es mercado, principalmente. Es decir, cuando tú compras y alguien ve, o sea, cuando alguien vende y tú compras o al revés, hay una pequeña comisión, ya sea por el spread, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, o por la pequeña fee o comisión que ellos se quedan. Esto tiene mucha profundidad porque esto es la fase 0, pero claro, luego hay que hacer mercado, hay que crear pool de liquidez, hay que crear libros de órdenes, hay que comprobar que todas estas órdenes de compra y venta tienen sentido, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un trabajo enorme y loable. En nuestro caso, lo que planteamos es el otro punto, es yo almaceno los activos digitales y los almaceno de forma segura. Y ahora, una vez que los almaceno de forma segura, puedo comprar o vender. Lógicamente, nosotros no hacemos mercado, no hacemos libro de órdenes, vamos a un proveedor de liquidez, que se suele decir, que sería como un macro exchange o como un exchange orientado a otros exchange, un meta exchange, por decirlo así, no es un proveedor de liquidez. Nosotros vamos a él y damos la orden, oye, pues alguien quiere comprar 10 o alguien quiere vender 10. Pero siempre desde el enfoque de custodiamos los activos. O sea, una vez custodiados, yo doy la orden y esto me permite estar siempre en un más del 95% de los activos seguros. Pero aparte de esto, como custodios es lo que te decía antes, hacemos muchas otras cosas.
Trabajamos con NFTs, trabajamos con tokenización, con smart contracts de cosas muy diferentes, con DLTs privadas. O sea, no nos focalizamos solo en esa parte de compra-venta. Sí que es cierto que da mucha rentabilidad a día de hoy, pero no nos focalizamos solo en esa parte de compra-venta. A día de hoy, cerrado y firmado, ¿cuántos clientes tenéis y cuántos usuarios de esos clientes transaccionan a través o custodian a través de vuestra plataforma? Ahora mismo podríamos decir que públicos tenemos 2 clientes. Hay alguno más que no es público. Pues has dicho firmado y para mí, como hablábamos antes, una cosa es firmar y otra cosa es que se acabe de desplegar y esté en productivo o que se pueda comentar, que se pueda llegar a comentar. Pero bueno, en productivo que se pueda comentar tenemos 2 clientes. Están transaccionando, creo que del año pasado, por la parte de activos digitales se transaccionaron más de 10 millones de euros en activos digitales. La parte de NFTs, saber el transaccionado es imposible, porque el NFT no tiene precio de mercado, con lo cual yo no puedo decir cuánto se ha movido. En usuarios, pues creo que tenemos más de 20.000, 30.000 usuarios finales. En wallets podemos superar el millón de wallets fácilmente, o estaremos por ahí, rondando el millón de wallets custodiados, es decir, de activos. Eso hay parte también porque hay proyectos donde para nosotros es un solo usuario y muchos wallets, no cada usuario final. O sea, nosotros no tenemos una representación del usuario final, sino del cliente, y este cliente pues tiene muchísimos wallets. Y en Asset Under Management ahora mismo estamos superando los... bueno, no te sé decir exactamente porque con el mercado como va subiendo y bajando, pero bueno, los números estarán rondando los 60, 70 millones de Asset Under Management. ¿Cuánto suele un cliente medio, cliente retail? Bueno, claro, tú me has hablado de las wallets, entonces no sé si lo conocéis, pero bueno, yo te lo pregunto. ¿Cuánto suele ser la transacción media del cliente final o del usuario final? Depende muchísimo del cliente. Para nosotros el cliente es la entidad con la que trabajamos. O sea, nosotros no llegamos, nuestro modelo no es B2C, no llegamos al usuario final en ningún caso. Siempre lo que hacemos es darle servicios a entidades para que puedan operar. Y esto, claro, depende muchísimo. Porque no es lo mismo hablar de una entidad que va al menudeo o que va al usuario de 20 años, que 20, 30 años, que una entidad que está trabajando con gestora o con un fondo de gestión sí, con grandes capitales. Como te decía antes, el caso, por ejemplo, de Imantia, en el Sandbox 2, pues es un fondo de inversión, es un único player que a lo mejor ha invertido, me lo invento, 1 millón o 10 millones para hacer una prueba de concepto, con lo cual el porcentaje no es el mismo. Lo que sí que es cierto es que vemos más o menos patrones y estamos intentando, y es un trabajo más complejo por falta de datos, crear clúster. Y podemos decir que tenemos el clúster 1, en el que la gente opera en torno a 3, 11 operaciones al año y una media por wallet de 100, 200 euros. Y luego tenemos el clúster 2, donde se opera mucho más, con 2.000 o 5.000. Luego tenemos el clúster N, donde se opera. Entonces, esto sí lo podemos, es donde estamos trabajando ahora mismo, en clasificar estos diferentes clústeres y poder definir, oye, pues cuando viene un cliente, en base a su proyecto, yo lo clasifico en el clúster 1, 2 o 3. ¿Cómo es el equipo de Onis que actualmente es capaz de ejecutar todo el proyecto? ¿Cuántos sois y qué departamentos o qué equipos tenéis? ¿Cómo es el equipo? Que es lo más importante, es una maravilla. O sea, esto, aquí no llego yo solo. O sea, eso lo tengo clarísimo. Hasta aquí no llego yo solo. Ni llegamos los fundadores del proyecto. O sea, es un equipo súper motivado, súper concentrado y súper al que le exigimos más de lo que es capaz de dar. O sea, yo creo que los tengo al equipo al 120% y hay que agradecérselo día sí, día también, porque si no es por ellos, no estamos donde estamos. Eh, Ahora mismo somos 22, 25 personas más o menos en plantilla. Y principalmente nos dividimos en varios grupos. Los más numerosos ahora mismo, como es lógico, son los departamentos de IT de cumplimiento, de compliance. Luego tenemos equipo de legal, el equipo de financiero y el equipo de operaciones. Y bueno, luego ya todas las partes de estrategia y producto. Más o menos creo que no me dejo, bueno, diseño, marketing, siempre hay
hay departamentos por todos lados, quiero decir. Pero bueno, al final nos dividimos un poco en esto. Los departamentos más importantes, o no más importantes, porque creo que todos tienen su importancia, los que más recursos ahora mismo están exigiendo son estos, IT y tecnología y cumplimiento regulatorio. ¿Y dónde crees que estará el equipo o cómo será de grande de aquí a 12 meses? Igual. Sí que es cierto que, como te decía antes, estamos buscando esa ronda para incrementar equipo, pero son perfiles más estratégicos, puestos intermedios. A lo mejor podemos incorporar 2, 4, 6, no creo que 10 personas. ¿Y esto por qué es? Pues es una manía personal por la productividad y la optimización de recursos y el concepto que hablábamos antes de ser un producto. Si yo fuese una empresa de servicios, te diría, oye, pues quiero ser 100 más, 200 más, porque está asociado al negocio. En nuestro caso, el personal no lo asociamos al negocio. Sí que hay cosas que están asociadas directamente, sobre todo pues operaciones y cumplimiento. A más negocio, más hay que hacer en operaciones. A más negocio, pues el equipo de cumplimiento de compliance, pues más detección del crimen financiero, del fin crime, pues más vamos a tener que ser. Pero fuera de esto, trabajamos mucho en esos procesos de automatización, esos procesos de convertirlo en un producto. Entonces, intento traer el menor número de personas posibles a la empresa y ir poco a poco automatizando procesos para que la gente que seamos lo más eficiente posible. ¿Algún plan de internacionalización? Creo que ya lo comentaba antes. Estamos avanzando mucho en Andorra, que hay una regulación, se acaba de salir hace relativamente poco una regulación muy proactiva para los activos digitales. Ahí estamos sobre todo tanteando el mercado, o sea, tampoco puedo decir que tengamos 20 proyectos ni nada de este estilo, pero ahí estamos. Y luego nos llama mucho la atención Europa en general. Sí que es cierto que hemos tanteado alguna cosa en México, en Latinoamérica, pero por ahora, como para nosotros la regulación es importante, queremos que en América podemos hacernos fuerte en Europa, perdón, podemos hacernos fuerte con la regulación actual. Y dentro de Europa, pues estamos siempre estudiando por proximidad, porque todavía no somos una corporate que podamos decidir abrir una empresa en Alemania y estar cruzándonos Europa todos los días o poner a alguien allí o poner un equipo allí. Entonces vamos tirando mucho de proximidad. Italia, Francia, Portugal son sitios que nos encantaría estudiar en los próximos meses, una vez podamos estar más afianzados. Ahora sí que es cierto que estamos muy focalizados en España, que es donde estamos, donde tenemos los proyectos y es lo que queremos lanzar. O sea, tampoco con 20 personas lo bueno es que está muy focalizado, lo malo es que tampoco podemos abrir 20 frentes en todo el mundo. Sí. Y para terminar, Ángel, hablando un poco de futuro, has hablado de NFTs, tokenización, ¿crees que vamos a un mundo en el que va a estar todo, entre comillas, tokenizado? ¿O cómo crees que esto se va a permear a través de la sociedad dentro de 10 años? Yo creo que sí. Cuando empezamos Onis en el 19, nosotros decíamos, todo el mundo hablaba de blockchains para trazabilidad, nosotros hablábamos de blockchain son criptomonedas. Y blockchain son criptoactivos y blockchain es DeFi. En el 20, cuando empezaba la gente a hablar de cripto, nosotros hablábamos de DeFi. Vino COVID, cambió todo el apetito, fue todo el mundo a cripto y ahora es cuando todo el mundo está empezando a sacar cripto y empezamos a ver proyectos de cripto, es cuando empezamos a decir todo esto va de tokenización. Ahora empieza a ir de tokenización. Para mí es el nuevo salto, mucho más allá que la Web3 y la descentralización. Creo que la tokenización es el mundo que está por llegar, porque vamos a ver cómo se hace líquido aquello que no lo es. Y esto para mí es muy relevante. Con el pilot regime que está por llegar en Europa, o que está ya en Europa, perdón, que es un régimen que va a permitir crear mercados secundarios utilizando la tecnología blockchain, pues vamos a ver cosas que hasta ahora no pasaban. Por ejemplo, si una inmobiliaria quiere levantar, o un fondo, yo quiero crear un hedge fund para invertir en startups, hasta ahora ese hedge fund no tiene liquidez. Si yo soy capaz de tokenizarlo,
habrá gente que quiera comprarme mi participación con este token. Antiguamente, pues una compra en una participación de una empresa, pues todos sabemos lo que es ir al notario, etcétera, etcétera. Con este tipo de tokenizaciones vamos a poder hacer mucho más ágil toda esta interconexión y esto al final va a generar más liquidez en mercados más ilíquidos. Entonces yo creo que sí, que vamos a ir a una tokenización del todo, como fuimos en su día a la parte del wearable para todo y de yo cuantificado, pues que luego el famoso yo cuantificado no fue que todo fuese cuantificado, pero sí que todos llevamos ya nuestra pulserita. Pues aquí va a pasar igual. No todo va a ser tokenización, pero sí va a haber muchísima tokenización en nuestro día a día. Pues lo veremos. Ángel, hemos aprendido un montón, te agradezco todo lo que nos has enseñado y espero que dentro de un tiempo vuelvas y nos cuentes los avances de Onis. Encantado de volver cuando me llames. Si la agenda me lo permite, porque ya sabes que la tengo últimamente un poco liada. Pero bueno, un placer estar aquí y un placer hablar con vosotros.